En esta audioclase la idea sería reflexionar sobre metodologías complementarias para el análisis de las competencias y el perfil laboral de un determinado postulante. Normalmente utilizamos la entrevista laboral, la entrevista técnica y luego, por supuesto, la evaluación psicotécnica para determinar justamente el perfil laboral del candidato a un puesto de trabajo. Esto que vamos a comentar a continuación tiene que ver con una herramienta complementaria que se puede o no instrumentar. Se llama entrevista de incidentes críticos. El origen de esta técnica proviene de Flanagan, quien justamente la ideó para aplicarla en puestos que tienen tareas críticas, por ejemplo, donde está en riesgo la vida, como por ejemplo alguien que puede estar trabajando en altura, algún tipo de operatoria de alguna maquinaria, aunque cada día la tecnología ha sido avanzado muchísimo y cada vez son menos riesgosas y más seguros el manejo de las maquinarias. No obstante, se siguen generando a veces accidentes laborales. También, por ejemplo, los choferes, sobre todo los de larga distancia o camioneros, que tienen que mantener justamente una atención y una concentración y reflejos, por lo cual también entonces lo interesante de estos incidentes críticos era ver cuál es el punto más difícil o el punto más nodal en ese puesto para tratar después de ver en la persona que tiene que ocupar ese puesto si tiene las características y las aptitudes psicológicas y de comportamiento y de conocimiento, por supuesto, en relación a esa tarea. Con el tiempo, esa metodología de incidentes críticos, que en realidad consistía en ese momento en observar en un puesto de trabajo, ver cómo era el tipo de tarea y a partir de ahí construir justamente cuáles eran los aspectos más relevantes y problemáticos de ese puesto, y se fue extendiendo a otros puestos, sobre todo, por ejemplo, a puestos gerenciales. Paralelamente creció también el tema de la evaluación por competencias. Y hay una diferencia, si bien a veces se suele confundir la aptitud con la competencia, si bien las competencias requieren de determinadas aptitudes, tener determinadas aptitudes no implica tener la competencia. Por ejemplo, alguien puede terminar de cursar una formación universitaria en ingeniería o en lo que fuera, y podemos decir que tiene los conocimientos y probablemente tenga aptitudes, lo que no tiene aún es la competencia. Este es el factor clave. La competencia siempre requiere que la persona tenga una experiencia en el tipo de comportamientos que se relacionan con ese tipo de tarea. Yo puedo ver una persona que a lo mejor tiene buena disposición para la venta, pero hasta el momento en que no venda y sea eficiente en esa tarea, no puedo decir que esa persona es competente para la venta, por ejemplo. Sobre todo por ahí en los jóvenes profesionales o en la gente que inicia su vida laboral sin experiencia. Bien, entonces la idea, que esto también está ampliado en el material escrito, es reflexionar sobre esta entrevista de incidentes críticos. ¿En qué consiste? Consiste en una pregunta muy sencilla que se agrupa bajo la palabra estar. La S tiene que ver con la situación. Se le pide a la persona que piense en una situación laboral o personal, cuando a veces no ha tenido una experiencia laboral, una situación que haya tenido que resolver, que haya afrontado, la tarea en qué consistía esa dificultad, después la acción, A de acción, que tiene que ver, bueno, cuáles son los mecanismos que implementó para resolverla, la acción concreta, y R de resultados, qué obtuvo, digamos, al haber instrumentado toda esa conducta, si pudo resolver o no. Muchas veces también se agrega esto en preguntarle a la persona en relación a esa situación cómo se sintió, cómo pensó, si hoy la hubiese resuelto de la misma forma. Es decir, es bastante amplio. En evaluaciones colectivas o en evaluaciones grupales se puede implementar estos STARS a través de la versión escrita. Tienen bastante relación con lo que son las escalas de afrontamiento. En los test de afrontamiento nosotros también pedimos a la persona que piense en una situación que haya personal o laboral o de la vida escolar, académica, que haya tenido que resolver, que la escriba, diga de qué se trataba la situación, cómo se sintió y cómo la resolvió o no la resolvió, positiva o negativamente. Se puede pensar en situaciones positivas y situaciones negativas en el sentido que no pudo lograr el resultado
pensado, o porque no dependía exactamente, directamente de la persona la resolución. Hay que ver siempre qué es lo que la persona plantea. Cuando se le pide por escrito, se le da obviamente una hoja, virome, ¿sí? Siempre usamos la misma hoja que usamos para los test gráficos, la hoja tamaño carta, así que aquel que tiene conocimiento en el test grafológico puede todavía tener un elemento extra para su observación y análisis. Y bueno, como decíamos, en los test de afrontamiento se le pide este relato y luego se le da un cuestionario que tiene una determinada cantidad de preguntas en donde apuntan a distintos modos de afrontamiento, cognitivos, afectivos. Probablemente de esto hablemos en alguna otra clase. Pero bueno, lo que hacemos en este STAR entonces es que la persona plantee la situación y luego, cuando ya se tiene la entrevista individual, lo que no haya quedado claro se puede seguir ampliando, o a lo mejor lo que haya resultado de interés. Por ejemplo, una persona dice, bueno, gracias a una metodología que implementé, las ventas aumentaron en mi sector de determinada forma. Bueno, ver si eso se puede, digamos, ver en resultados concretos. Por eso los STARS pueden ser completos, cuando la persona pudo cubrir las 4 etapas que dijimos, la de la situación, la tarea, la acción y los resultados, o parciales, cuando a lo mejor mencionó la situación, mencionó lo que hizo, pero no da cuenta de los resultados obtenidos. Como vemos, es una herramienta complementaria. ¿Por qué? Porque luego, sumado a la evaluación psicodiagnóstica, esto permite, psicodiagnóstica obviamente con fines laborales, esto permite ampliar el tema de las competencias, que es lo más difícil de evaluar.